Desde pequeño me gustó siempre la radio. Recuerdo que donde quiera que iba, a casa de mis abuelos o de mis tíos o en mi casa, en la casa de mi mamá, había una radio. Y yo solía escuchar radio por las noches. No sé, tenía un efecto en mí como muy relajante. Escuchar pues tanto la música que colocaban en la emisora o quien hablaba, quien hacía el programa, ¿no? Y recuerdo que ya de adolescente que estaba en bachillerato, o en preparatoria, como le dicen aquí en México, pues solía hacer parodias en mi salón como si yo trabajase en la radio y tenía un programa. ¿De dónde viene ese gusto adquirido? No lo sé. Solo sé que em, yo en busca de mis sueños, en algún momento, tenía más o menos como unos 24 años, yo decidí estudiar radio y recuerdo que en Venezuela para ese entonces, no sé cómo es ahora, pero para ese entonces las únicas dos universidades que daban pues esa carrera, que duraba más o menos como 6 meses, era presencial, por supuesto, eh, eran la Universidad del Zulia y la Universidad Central de Venezuela. Y en la Facultad de Comunicación de la Universidad del Zulia era bien difícil entrar y los cupitos eran súper poquitos. O sea, estudiaban como 20 cada 6 meses y eso era mucho. Pero era una carrera que te permitía hacer publicidad en la radio, porque para hacer publicidad, o sea, para estar en un programa de radio en Venezuela en vivo y decir o hacer publicidad, pues tienes que tener un certificado. Y esta carrera te otorgaba ese certificado. Era bien difícil entrar. Por fortuna, yo vivía como a 2 cuadras de esa facultad en Maracaibo y decido embarcarme en ese viaje por cuestiones de Dios, del universo, de como ustedes lo quieran llamar. Yo logro entrar a esa carrera. Y entonces allí pues me enamoré más aún del medio, hice locución para radio y televisión, pero nunca ejercí nada, porque siempre tuve como no sé, como ese estigma o quizás era algo pues sí, autoimpuesto probablemente, que mi voz era fea, que mi voz para el medio no servía, tenía muchos peros encima, que se escuchaba muy gay, em, N cantidad de cosas que nunca me permitieron incursionar en el medio y nunca lo intenté de forma, pues, profesional. Y quizás de ahí viene también como mi afición por el tema del podcasting, porque, claro, es algo un poco más libre, lo puedes hacer en tu casa, no importa que no tengas patrocinantes, siempre que tengas el equipo mínimo necesario para hacerlo, pues lo puedes hacer, incluso hasta con un celular pueden hacer un podcast. Si hay alguna persona que me está escuchando y le gusta este tema, solamente necesita su celular y sus auriculares, no necesita más nada para hacer un podcast. Entonces, quizás viene más o menos como por ese camino y nunca he perdido como el entusiasmo, siempre me ha llamado mucho la atención ese medio y pues para mí sentarme todos los días ahora en este reto de los 30 episodios delante del micrófono aquí en mi casa, eh, pues es como, pues también es un poco divertido, ¿no? Sí, a veces me asusta un poco porque si me equivoco, si digo un disparate, si pronuncio mal una palabra, pero no pasa nada. O sea, por fortuna el podcasting permite, este formato permite todo ese tipo de cosas, ¿no? Muy diferente en la radio, muy distinto. Donde la dicción pues tiene que ser una cosa casi que impecable. Entonces, la verdad es que me disfrutó mucho este proceso, estar sentado aquí, pues conversando conmigo mismo y sabiendo que pocas horas después ustedes me van a escuchar. eh, y sé que el episodio que tocaba el día de ayer no lo grabé, pero lo hice deliberadamente ayer, no me sentía bien y dije, pues no pasa nada, hoy no lo grabo. Pero escuché una vez un consejo de alguien que decía que cuando estás forjando un hábito de constancia, puede ser que un día no lo hagas. Lo que tienes que evitar es no dejar de hacerlo 2 días seguidos. Entonces, pues bueno, un día de 25 está bien. Em, Estos 5 minutos se fueron de nuevo y me gustaría despedirme, pues invitándolos como siempre a que me sigan si no se han suscrito en el canal de YouTube de Sentimental Podcast y que me regalen un like en este episodio y en cualquiera de los episodios que escuchen, porque de verdad eso me ayuda muchísimo a crecer. Les mando un gran abrazo y como siempre me despido deseándoles paz y luz.
Los 5 minutos que me regaló el día de hoy para pensar y sentir en voz alta se han terminado. Pero, como siempre, quiero dejarles un espacio musical recordando cuando era niño y me encantaba escuchar música clásica y tomaba cassettes prestados y me escondía a escucharlos. Así, hoy no les dejo la misma recomendación de siempre y solo les dejo este espacio para que nuestros oídos descansen un rato de tanto ruido.